Hola viajantes, bienvenidos al Palacio de Nymphenburg, aquí en Múnich, la residencia de verano de los Reyes de Baviera. El palacio lo tendréis en otro vídeo, ya que hoy os voy a mostrar las caballerizas reales, donde se encuentra el espectacular museo de carrozas y carruajes y la colección de porcelanas de Nymphenburg. Bueno viajantes, pues ahora ya hemos entrado en la primera parte del museo. Esto ya os digo, yo lo he visto una vez hace como 10 años, entonces lo voy a ir descubriendo con vosotros. Vamos a ir todos juntos. La silla de manos de gala de la princesa María Antonia de Austria. Es aquí la silla esta, monísima. Aquí, bueno, aquí tenemos un poco explicaciones y tal. Aquí es como se ve por dentro. Pero bueno, veis, monísima la silla esta, todo bordado. Esta es Lac de Cor. Aquí también. Son las dos de la misma. No, esta es de Ana Sofía de Sajonia. Aquí tenéis la información. Bueno, no sé si estáis viendo algo. Se casó María Ana de Sajonia, esta de aquí, se casó con el elector Maximiliano III José en 1747. Y esta silla es de estilo rococó. Aquí las dos sillas de mano de las dos princesas. Este es un pedazo de... Qué bonito. Bueno, primero está la calesa esta chiquitita para los niños. Esta es un poco simplemente para jugar, o sea, no es representativa, es para que los niños jueguen. Hecho seguramente para el príncipe elector José Fernando. Qué monería. Espérate que la iluminación es bastante oscura, o sea que perdonad que a lo mejor tarde la cámara un poquito en hacerse a la idea. ¿Veis aquí? Esto parecen remos, si no me equivoco yo. Parecen remos para barquitas. Bueno, aquí tenemos decoraciones de los caballos. Estamos en las cuadras, ¿no? Entonces aquí, desde las cuadras reales, pues han hecho este museo. Entonces aquí vemos esta carroza grande. Bueno, vemos los caballos, la carroza todavía no la vemos. A ver. Os voy a enseñar la carroza y ahora volvemos al cartel porque está lleno de gente ahora mismo. A ver, puedo adelantar, veis la decoración de los caballos. ¡Hola, qué bonito! ¡Qué pedazo de carroza! ¡Preciosa! Bueno, por delante, la carroza de la coronación del emperador Carlos VII. ¿Es aquí? Es la carroza más importante de todas las que tienen los Wittelsbach. El 31 de enero de 1742, el príncipe elector Carlos Alberto paseó por la ciudad de Frankfurt, donde fue coronado 12 días después como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos VII. Oh, la carroza es preciosa. Qué bonita. A ver, es que no sé si se estará viendo. Dentro está el techo, que yo creo que da un poquito de reflejo, pero el techo está como en terciopelo rojo. Intentaré ponerlos aunque sea en foto, lo que sea. Madre mía, la carroza es preciosa. Bueno, aquí se ven algunas fotos. Me voy a acercar aquí. Aquí se ve, a ver si os puedo enseñar ahora la otra foto, porque han enseñado una foto de la carroza por dentro. Estos son detalles. A ver si la vuelvo a enseñar por dentro, porque tiene un brocado rojo precioso. Aquí. ¿Veis? Todo en terciopelo rojo, bordado, brocado. Yo creo que aquí, a lo mejor aquí si veis un poquito de las cortinas y del techo. Bueno, intentaré poneros el zoom o algo para que lo veáis, a ver si así. Carroza es una pasada de bonita. Muy, muy, muy bonita. Ah, mira, yo creo que esto es una especie de procesión. ¿Se ve algo o se está dando todo el reflejo? A ver, ahí que se va bien. Debe ser la procesión. Carlos Alberto de Baviera, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos VII. Este es él montado en esta carroza. Precioso. Muy, muy bonita. Esta carroza es muy bonita. Me voy a liar a hacer fotos ahora cuando acabe de hacer el vídeo.
me voy a quedar, la memoria de la cámara y del teléfono van a estar llenitas. Pero bueno, para eso estamos aquí. Oye, yo espero que os esté gustando. El vídeo va a ser seguramente un poquito largo, que hay otra carroza muy, muy bonita. A ver, ¿qué carroza es esta? La berlina de gala, del elector Carlos Teodoro. ¿Veis aquí? Este reemplazó a mediados del siglo XVIII otro que tenían, que era como más grandote, más pesado. ¿Veis el este para subir? Súper mona. Esta me parece súper bonita. También tiene todo el terciopelo dentro, también en rojo, brocado aquí. Qué carroza más bonitas. Sabéis que tenéis en el canal también el vídeo del Wagenburg de Schönbrunn, el museo de carrozas de Schönbrunn, también lo tenéis. Si no lo habéis visto, echarle un ojo. Y también un montón de carrozas súper bonitas. Pues aquí tenéis este. Luego aquí hay dos carrozas más. Vamos a volver. Esta es la de la coronación, la que hemos dicho antes que se ve, la de la coronación. La vemos por detrás. Esta carroza es espectacular, ¿eh? Muy, muy, muy bonita. Luego aquí hay otra. Veo aquí las armas de Baviera. Esta parece que tiene brilli brilli. ¡Ay, qué mona! No sé si lo veis, si se verá en el, pero esta es como si tuviera purpurina. Brilli brilli. ¿Este qué es? El nuevo carruaje en Múnich. Para la primera coronación, no, la primera carroza de la coronación del rey Maximiliano José I, el padre de Ludovica y de Sofía. Tomó como modelo la carroza de la coronación de Napoleón, que sabéis que esa creo recordar que es la que está en Schönbrunn, que es con la que entró Sisi en Viena para casarse. Creo recordar, que me puedo estar equivocando ahora mismo, pero me suena que con esa fue con la que fue coronado rey de Roma o algo así, y es la que está en el Wagenburg de Schönbrunn. Me puedo equivocar, pero me parece que no, porque además se parece mucho a esta. Me tiene fascinada lo del brilli brilli, no sé si lo estaréis viendo, pero parece que tiene como brillantina. Este es el de la coronación. Veis aquí un poquito los detalles. Por dentro también tiene que tener acolchado en los estos, pero el techo parece con menos brocado. Está también bordado y tal, y súper bonito, pero parece como con menos. A ver, que me está dando ahí todo el reflejazo. A ver, lo del brilli brilli es lo que me tiene fascinada. Y esta de aquí, que es súper bonita también. Es aquí que veáis la parte de delante. ¿Qué carroza es esta? Esta es la segunda carroza de la coronación del rey. ¿Ves aquí la corona? Lo del brilli brilli, es que no sé si lo estaréis viendo vosotros. Espero que se esté viendo en el vídeo, porque tiene como brilli brilli. Los escalones me parecen divinos. Pues entonces esta es la que parece ser que la otra no les... Estoy leyendo lo que pone aquí a vuela pluma. Napoleón. Vale, o sea que parecía que este ya no tenía suficiente glamour, entonces como ya se habían convertido en un reino, pues hicieron esta. Aquí lo dejo un poquito para que lo podáis ver. Es súper bonita las carrozas. O sea, me parece incluso más espectacular. Las dos son muy bonitas, pero no sé, no veo tampoco tanta diferencia. Hombre, la corona ahí arriba, eso sí es verdad. Allí tiene como una especie de ángel, lo veáis. Y este tiene pues el cojín con la corona, la espada, el cetro, todo el rollo. Bueno, sí que es más lujoso, sí. Si veis el escudo de Baviera, lo del brilli brilli me tiene fascinada. Perdonad que lo repita, pero es que no lo entiendo. Los escalones súper bonitos. Voy a enseñaros por aquí por detrás. Una especie de esfinges aquí detrás llevando frutos. Son un espectáculo de carrozas, ¿eh? Ah, mira aquí para que se suba el ayudante o lo que sea. Son carrozas muy bonitas, ¿eh? Muy, muy, muy bonitas. Que me estoy dando con la pared, perdonad. Aquí tenemos estas. Esta es la que hemos visto antes y ahora vamos a ver qué más hay. Ah, los trineos, claro, es que estamos aquí, hace mucho frío. Los trineos,
Yo os comento, yo he ido 2 veces en trineo y las 2 veces se acaban urgencias, así que yo, los trineos y yo, malamente. Pues aquí veis estos trineos preciosos y espectaculares, no, o sea, no son como los trineos de estos de madera que te tiras en un momento y ya está. Rennschnitzel. Este es Hércules. Aquí Hércules decapitando a la hidra de 7 cabezas. Y este es el que tiene a Cupido. Vale, o sea, este es el trineo con Hércules decapitando a la hidra y este es el trineo con Cupido. Buenísimo. Este fue ordenado por el príncipe elector Max Emanuel. Y este... ¿de quién? Estoy mirando a ver si encuentro quién lo ha pedido. Durante el periodo barroco, así que pero no pone exactamente de quién. Qué montón de trineos, ¿no? Es espectacular. Diana, la diosa de la caza. Este es el elector Carlos Alberto, lo pidió en 1740. Aquí el angelote este y esta es Diana. Estos sí que son trineos, ¿eh? En estos yo creo que hasta yo sería capaz de ir sin escamucharme. Aquí os pone un poquito de información de cada trineo, pero son muy muy bonitos, ¿eh? Este es un trineo infantil. Es que lo estoy descubriendo con vosotros, entonces lo tengo que leer también primero. ¿Ya ves? Este es un trineo infantil. Este es muy muy bonito. Júpiter. ¿Este de quién es? ¿Ese aquí? Están pegándose los niños. ¿Veis la información? Y este es el trineo en el que se están pegando los 2 niños. Los cascabeles que oís están sonando aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es lo que llevaban el ornato de gala de los caballos. ¿Veis que suenan los cascabeles? Porque está lleno de mascarillas. ¿Qué tal? Está hecho para el elector Carlos Alberto, que luego fue el emperador Carlos VII. Son 426 cascabeles. Qué gracioso. El sonido que se oye es el sonido original, por lo que pone. También en la nieve, pues bueno, por lo menos va el caballo tapado. Pero vamos, no es nada sencillo, ¿eh? Aquí antes muerto que sencillo. ¡Hoy, Luis! Tenemos al Kini. A ver que no me da... Vale, me está dando todo el reflejo justo en la cara. A ver, vengo para acá. Mírale qué guapo. Aquí el rey Luis II. Como gran maestre de la orden de San Hubertus. Buenísimo, Luis. Y aquí ahora bien, esto ya es todo lo que tiene que ver con el rey Luis II. Perdón, estoy leyendo, ¿eh? O sea, que pone eso, pues que es de la lista de los reyes, pues es el que más... ¿Veis? Este es el modelo para un trineo para el rey. Bueno, pues entonces, como veis, aquí todo esto ya es todo por demás. Sabéis que Luis era más es más y cuanto más pomposo mejor. Pues ahora vamos a ver. Oh, sorry. Entonces, aquí tenemos el Nymphenschnitzen. Este es el primer trineo de ninfas del rey Luis II. Aquí. Trineo, ya sabéis, sencillito. Una cosa que no... Es muy bonito. Me encanta el color morado este, me fascina. Aquí veis, aquí hay... Ah, vale, estos son los cuadros. Aquí es Luis en uno de los trineos estos. Aquí. Creo que es ese de ahí adelante, pero como son todos tan pomposos. Este es otro. Este es el segundo trineo de ninfas del rey Luis II. Aquí las ninfas. Es bastante parecido.
Este tiene el azul, el Königliches Blau del que os he hablado antes. Bueno, este también. Pero veis que tiene aquí para tapar las piernas, que aquí el invierno es tela marinera. Pero vamos, que sencillo, sencillo tampoco era. Y luego ya llegamos a esto, que es el Puttenschlitten, que es que no sé qué palabra es cuando sepa qué palabra es los puti esto, es que suena muy, si lo en español suena muy raro. Entonces esto tiene otra palabra, pero cuando sepa cuál es os lo pongo porque no sé qué es. Son los angelotes estos, pero que si lo dice puti pues en español es raro. ¿Veis aquí llevando la corona esta de cristal ahí arriba? No le falta de nada este trineo. O sea, es antes muerto que sencillo. ¿Veis aquí los escaloncitos para subir? Este parece que hay espacio para dos, por lo menos. Este es muy bonito. ¿Veis? Aquí tenéis un poquito de información, podéis ver quién era Luis. ¿Ves? Os cuenta. A ver, Baita. Qué guapo era, por cierto. Neuschwanstein. De esto también tenéis 2 vídeos en el canal. Muy bonito. ¿Veis? Aquí tenéis un poco la información. Estos cuadros os lo voy a enseñar ahora, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con el trineo este. Trineo, que hay veces que es que no me salen las palabras. Bueno, y esta carroza, no tengo palabras. O sea, no puede ser más pomposo, no puede ser más barroco, rococó que te mueres. La nueva carroza de gala del rey Luis II. Es aquí el símbolo de Luis, las 2 L's, Luis II. Pero esto ya es por demás. Ahí arriba, los ángeles, las plumas, el dorado, o sea, no puede ser más espectacular. El interior está como en azul, un azulón, para que lo veáis por aquí, no sé si se estará dando el reflejo, pero bueno, aquí lo veis. Es azul bordado con dorado, por supuesto, no vaya a ser que... Precioso, ¿eh? Fijaros las ruedas. Por aquí. Ah, vale, que tenía 2. O sea, la figura esta de aquí arriba, tenía 2. Estaba esa o estaba esta. Pero vamos, mogollón y mogollón, o sea, no hay más. Es absolutamente espectacular. Yo creo que es incluso más espectacular que el de la coronación húngara de Sisi, que lo tenéis en el vídeo del Wackenburg de Schönbrunn. Sabéis que la carroza de la coronación de Sisi también es en este estilo, pero yo creo que este es incluso más pomposo. Me da a mí la sensación, vamos. Más oro, todo oro. ¿Este cuál es? Esta parece un poquito más sencilla, o sea, sencilla, quiero decir, entre comillas. ¿Esta qué es? Este es la carroza pequeña de gala y el trineo, ¿vale? Esta es la carroza pequeña de gala, pequeña entre comillas. Y es espectacular, ahí con las plumas blancas, con todo el dorado. ¿Veis aquí? Los cisnes, símbolo de Luis. Las pinturas estas, es que es absolutamente espectacular. Es aquí para que los asientos estos para los sirvientes. Madre mía. Y este es el trineo este. ¿Veis que se puede llevar? Lo veis aquí en el la carroza esta, como si fuera un trineo. Supongo que si lo enganchas en esta parte, de alguna manera, pues lo puedes convertir en un trineo. Entonces aquí veis esta representación de esta carroza como trineo. Viajar en estilo, que se llama. Y este es otro trineo. Este es el pequeño. Este es el trineo, no voy a saber hablar, trineo de gala, también pequeño, muy pequeño quiero decir entre comillas. ¿Es eso o es que puedes subir la carroza aquí arriba? No sé exactamente qué es lo que estoy mirando. Porque este no parece tener nada. No sé si es que puedes quitar lo que es esta parte de aquí y ponerla aquí. O cómo funciona esto. A ver en la representación cómo se ve. ¿Sí, no? Sí, yo creo que es eso, que le puedes quitar esta parte y la puedes poner aquí arriba. Esperar un momento, que lo voy a preguntar. Esto tengo que saberlo yo.
Vale, viajantes, pues aunque parezca mentira, sí que tenía razón yo. Me lo acabo de inventar, pero resulta que sí. O sea, lo que haces es coger la cabina y la puedes instalar tal que aquí. He ido a preguntar a posta porque me he quedado, digo, esto me lo acabo de inventar yo, pero resulta que sí. Fijaros que ha avanzado técnicamente, ¿no? Podrías poner la carroza esa, tal que aquí encima. Estoy viendo aquí no sé si lo veis, que te puedes sentar aquí y meter los pies aquí. Gracioso. Pues mira, me he quedado muerta porque no sabía yo que esto sí se podía. Ahora, lo que os voy a enseñar, bueno, aparte del cuadro este precioso del rey, segundo de Baviera, como gran maestre de la Orden de San Jorge. Aquí le veis. Es bonito. Entonces aquí tiene la galería de caballos. Recordar también en Schönbrunn hay lo mismo. Hay una galería llena de fotos, vamos, de pinturas de caballos, de los caballos favoritos de Sisi. Pues esto lo mismo. Son de Friedrich Wilhelm Pfeiffer. Entre 1866 y 1880 hizo 26 cuadros de sus caballos favoritos. Pues aquí veis, ¿no? Pues cada caballo con el nombre, ¿no? Luitbrand, Editha, Regina, Vala, Verbena, Antígona, Gisela, Nikur. Luego tiene, bueno, es que las carrozas son espectaculares. Os voy a enseñar así un poquito los caballos antes de iros. Tenemos Lucrecia, Gerda, Voluspa, Gandloed, Ralph, Erda, Yelva, Floridiana. Qué original los nombres, tú. Diotvina, Erna, Bertha, Alsvidr. ¿Cómo? Alsvidr. Lucrecia, creo que Lucrecia ya había uno. Éboli, Hildorf y Zorilde. Estos son los caballos. Aquí tenéis un poquito de información de Luis. Sabéis que de todas maneras también tenéis vídeos de los palacios de Neuschwanstein, de Herrenchiemsee. Tenéis estatuas de él. O sea, en el canal tenéis una lista de reproducción, de hecho, toda dedicada a Luis. Así que echarle un ojo si no lo habéis visto. Ahora vamos a ver qué hay aquí en la otra sala. Este es Luis montado a caballo. Pues sí, 1866. A ver qué hay por aquí. Estos son apeos de, vamos, cosas de caballos. Geschirr, Sattelkammer, Unterkönig Luther. Aquí esto es cómo estaban las cosas preparadas durante el tiempo de Luis. Veis que están aquí todos los aparatos estos para los caballos, para decorar los caballos. Perdón, que está la chica hasta aquí hablando. Entonces te metes por aquí atrás, más caballos. Costa Rara, Hugibert. Y esto pues supongo que serán más, pues eso, cosas de Reitzuger mit englischen Stil. Esto es las cosas que cómo decoras al caballo en el estilo inglés. ¿Ves aquí? Muy bonito. Auspitz. ¿Veis aquí? Todas estas decoraciones para los caballos. De la época. Please open. Oh. Decoración del Corpus Christi. Cuando es el Corpus, es aquí, 1880. Oh, qué bonito. Aquí un caballo. Otro cuadro de Luis montado a caballo. Y aquí pues eso, más decoraciones de Fargeschirre für Kutschen. Esto es lo que llevan para cuando van en las carrozas. Cuando van enganchados a las carrozas, les ponen todas estas cosas. Y esas botas. Y esos pedazos de botas, ¿qué es lo que son? ¿Pone? Son preciosos, ¿eh? El caballo. Súper bonito. Yo creo que tenemos que salir ya. No sé si es lo último que... A ver. Estos son armarios.
Y me parece que hemos llegado al final, pero no lo sé, creo que sí. Bueno, pues si esta parte ya la hemos terminado, ahora nos vamos a ir a la otra parte, o sea, por donde hemos entrado, enfrente, y luego hay que subir todavía otra planta, así que vamos a volver a la entrada para ir a la parte 2. Bueno, pues ya hemos salido de la primera parte y vamos a entrar a la segunda. Mira, esa soy yo. ¡Oli! Mira, un behind dice, ¡hola! ¡Qué montón de carrozas! ¡Ahí va! Oye, de esta parte yo no me acuerdo, ¿eh? Así que, si me vuelvo un poco loca, vale. Luis I de Baviera. Esto es un trineo musical. Ahí lo tenéis. Este es Luis I de Baviera. Yo creo que vamos a hacer así y a la vuelta, ¿vale? Para no liarnos. Luis I, el trineo musical. Este es el faetón de gala del príncipe heredero Maximiliano. Este es Maximiliano II, el padre de Luis, ¿vale? Este era su faetón, un trineo de estos chiquititos de gala. Luego aquí está la berlina de gala de Pfalzgrafen Max Joseph von Zweibrücken. ¿Por qué me suena este nombre? Ahora mismo os estaré poniendo quién es, porque me suena mogollón y voy a decir una barbaridad y prefiero no, porque creo que la persona que yo estoy pensando no es. Pero bueno, aquí lo tenéis, es la berlina de gala, súper bonita. Este es el coupé de gala Hofschmiedwagen, o el vagón del herrero. ¿De quién es? No pone de quién es, así que... Pero son súper bonitos, ¿eh? Muy decorados, muy... ¿Qué os está pareciendo el museo, por cierto? Espectacular, ¿eh? Aquí hay otro. Aquí lo que sí que es... No hay tanta información como en el otro lado. El cartel simplemente la gala berlina de príncipe Eugenio de Beauharnais. Eugène de Beauharnais, que si no me equivoco, os lo estoy diciendo aquí, abuela pluma, Eugenio de Beauharnais es hijo adoptivo de Napoleón, o sea, hijo de Josefina con su primer esposa, y se casó con Augusta de Baviera. Creo yo recordar, estoy pensando abuela pluma, que es la tumba que está en la iglesia de San Miguel. Bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero ayer os hice un vídeo desde allí, desde San Miguel, y la tumba que había, creo que era la de Eugenio de Beauharnais. Karlsruher Stadtwagen, den Galawagen können. Este es la carroza de gala del rey Maximiliano I José. Es aquí súper bonita. Este no tiene escalón, esto es de cuando lo abres, digo yo que saldrán los dos escaloncitos. Aquí hay otro que es el coupé de gala del príncipe Eugenio de Beauharnais. ¿Lo tenéis? Es el mismo que os he comentado antes. Lo que pasa es que están aquí con las columnas y cuesta bastante enseñarlos de una, pero bueno, espero que se esté viendo bien. ¿Veis los escudos de Baviera? Sabéis que los rombitos blancos y azules esos es el escudo de Baviera. Supongo que el otro será el escudo de Beauharnais, porque no sé cuál es. Así que aquí lo veis, aquí este es como más grande. Este es el coupé de gala del rey Luis I, que cada uno su propio coupé. Tiene la corona, no sé si lo veis, si se verá bien, a lo mejor con el zoom. Tiene la corona grabada ahí en el cristal del farolillo. Aquí lo bueno que tiene es que estoy sola, entonces aquí puedo hablar. Y esto es también un coupé de gala del rey Luis I. En azulón, también muy molo. Y ese es el rey Maximiliano I José, el padre de Ludovica y de Sofía. Bueno, y de muchas más, pero para que nosotros nos entendamos. Entonces ahora tenemos esta parte de aquí. Chaise de gala de la reina Teresa de Baviera. Teresa de Baviera, que es la esposa del rey Luis I. Sabéis que la boda de Luis y Teresa fue cuando se empezó a hacer la fiesta que luego pasaría a ser el Oktoberfest, que por eso se celebra en el Theresienwiese, en el campo de Teresa, porque es nombre de esta reina. Pues aquí lo tenéis.
Este es la berlina de gala del príncipe y después príncipe regente Luitpold. Aquí le tenéis, sabéis que fue Luis II, cuando él murió, pues durante muy poquito tiempo, su hermano Otón, pero como estaba declarado mentalmente inhábil, pues su tío, hermano de su padre, Luitpold, pues fue el príncipe regente. Lo estoy diciendo todo de memoria, entonces si me equivoco en alguna cosa de las que os digo, os lo estaré corrigiendo o lo que sea, porque lo estoy diciendo de memoria. Ya os digo que esta zona no me sonaba. La otra de las carrozas sí que la había visto, esta, o me la salté o la han cambiado. Ya os digo que yo vine hace muchos años. El vagón de estado del rey Maximiliano II. Eso estoy leyendo, es que es lo único que pone. Que lo hizo un tal Michael Schornmayer en 1856. Maximiliano II, el padre de Luis y de Otón. Luego aquí, el coupé de gala del rey Maximiliano II. Son preciosos, ¿eh? Son muy, muy bonitos. Además, todo lleno de detalles y de cosas. Es muy bonito. Y este es lo que os decía, es el escudo de Baviera. Aquí, los rombitos estos blancos y azules son los colores de Baviera. Este es del rey Luis II, Gala Coupé, Stadt Gala Coupé. Este es para la ciudad, un poco así, pero pone algo así como del Corpus Christi. Supongo que lo llevaría durante esa celebración. Es que es muy, muy bonito. También en el azulón, el Königsblau. Les gustaba. Este es de Luis II. Aquí Brockman, no sé lo que es un Brockman, pero supongo que será pues eso, el carruaje, este tipo de carruaje. Broadham, esta palabra. Brockham, del rey Luis II y del príncipe regente Luitpold. Este chiquitito de aquí parece un poco más de para... Me da a mí la sensación un poco más de para diario, no para una cosa de gala, una cosa, sino simplemente tenías que ir de A a B, pues vas con ese. El faetón Victoria König. El faetón de Victoria del rey Luis II. Este parece ya como más impresionante, no para todos los días, pero vamos, es Luis, entonces claro, es todo bien marcante, se nota cuando algo es de Luis. Landauer de Luis II. Landauer, creo que estos son también los que son un poco más para menos oficial. Parece así como más, pues eso, tienes que hacer un viaje, vas a ir de A a B, pero es que son muy, muy bonitos, todas las carrozas. Y esta es una carroza fúnebre. Carroza fúnebre de la reina María Teresa y del príncipe heredero Ruprecht. ¿Ya veis? Este es Maximiliano II, ahí, el padre de Luis. Entonces aquí veis la carroza esta de carroza funeraria. Es impresionante toda la sala, vamos, hay un montón de carrozas. Así que pues nada, ahora vamos a volver aquí a la puerta creo que hay que subir unas escaleras a ver qué más nos encontramos por allí. Viajantes, he hecho un pequeño cambio, ¿vale? En teoría subes por las escaleras y tendrías que ver todo esto y esto sería el final, ¿vale? Pero me voy a venir aquí porque como venimos de los carruajes, así os enseño aquí estas cosas que hay aquí de la decoración de los caballos y tal. Es aquí. Con el Maximiliano I. Esto es lo que le ponen los arneses de gala del rey Maximiliano I José. Estos son los arneses de gala para sus caballos. Aquí los veis. Este es el otomano del rey Otto de Grecia. Aquí lo veis. Este es el elector Maximiliano I de Baviera. Y este es de la época de Carlos Alberto. ¿Veis aquí? Las tres estas de los caballos. Aquí de nuevo, estos son decoraciones de los caballos para la segunda carroza. Recordad que hemos visto abajo dos carrozas de coronación del rey Maximiliano.
Pues esta es para la segunda coronación. Aquí hay una especie de carrocita del elector Carlos Teodoro. ¿Veis? Muy mono él. Entonces ahora vamos a entrar a la parte de la porcelana de Nymphenburg. ¿Vale? Esa es una porcelana muy famosa, entonces aquí sobre todo lo que tiene, pues eso son demostraciones. Bueno, aquí hay más cosas, más arneses. Aquí lo veis. Arnés de gala para 6 caballos. Vamos a ir viendo un poquito cada sala. Más arneses, más cosas, pues las espuelas, los látigos y tal. Aquí. Un museo muy completo, eso sí. Aquí decoraciones. Y luego ya vamos a entrar a ver la zona de... Ah, fijaros qué bonito, que ha salido hasta el sol un poquito. Mirad qué bonito. ¿Veis la entrada? La verdad que es un palacio precioso, ¿eh? Entonces, ahora la parte que os voy a enseñar es, pues lo que os digo, son muchísima porcelana. No voy a entrar tampoco mucho en detalle aquí, pues porque es porcelana. Quiero decir, son preciosos. Hay muchas que tienen pues lugares o que tienen personas. Y si encuentro alguna persona, creo que he visto así, sí, antes. Sí, no se me escapa a mí. Pero bueno, veis que es todo, pues eso. Porcelanas, vajillas. Preciosas, eso sí, ¿eh? Muy bonitas. Los cuadros también aquí. Las Madonas. Ya os digo, es muy bonito. ¿Veis aquí, por ejemplo, el reino de Baviera? Y este tiene una cara de ser Maximiliano que no puede con ella. Este de aquí. Tenéis que encontrar aquí, pero veis aquí yo creo que son, pues eso, miembros de la familia. Estoy buscando a ver si hay alguna explicaciones aquí. Busto de Carolina de Baviera. Eugenio de Beauharnais. Pues el que he dicho yo que parece Maximiliano es Eugenio de Beauharnais. Me he equivocado. ¿Qué hay? Pues aquí son salitas, pero es lo que os digo, es porcelana, que es súper bonito, pero el vídeo ya es bastante largo así como es. ¿Veis aquí? ¡Joder, qué pasada! Espectacular de bonito. Pero bueno, os veis aquí. Vamos a ver, sí. Mirad. A ver, que la veáis. Sí, Francisco José. Este es Maximiliano II, la reina María y Maximiliano. A ver si hay alguna explicación. ¿Quién es el medio? Biscuit Buste es la reina Teresa de Baviera. Esa es Teresa de Baviera, la que os comentaba antes de esta misma. A ver que la veáis. La que os comentaba del Oktoberfest. Entonces veis aquí hay más. Esta parece un poquito más antigua por el estilo. Esta sala no la he visto antes siquiera, se me ha escapado. Mirad qué maravilla. O sea, son muy bonitos todo, ¿eh? Pasa que, pues eso, se hace la visita muy larga, si no. Pero bueno, veis un montón de figuras de porcelana. Más salas con porcelanas. Preciosas, ¿eh? Esto es entre 1755 y 1790. Porcelanas preciosas. Y aquí hay otra sala. Pues eso, más porcelana y aquí volvemos a salir. ¿Veis la porcelana? Y el vestido. ¿Veis el vestido? Incómodo que tenían que ser. Y volvemos a salir al pasillo donde está. Aquí, vale. Pues nada, ya vamos a salir por este pasillo ahí al fondo. Ya bajamos las escaleras y volvemos a la sala donde estaban las carrozas. Fijaros qué bonito. La porcelana, perdona que pase un poquito más rápido. Es que el vídeo se va a hacer eterno. Seguramente os lo enseño de todas maneras en dos partes. Mirad aquí una mesa puesta. Más o menos en 1818, así era el estilo. Qué bonito. Aquí la explicación. Así que la verdad que es un museo muy bonito. ¡Ay, qué bonita! Los pavos reales y los loros.
Todo de porcelana, madre mía. Yo no sé hacer una patata que parezca una patata. Así que, bueno, pues ese museo ya os digo, ahora ahí creo... ¡Ey! Esta sala no sé lo que es. ¿Esta sala qué es? Tapetenzimmer, la sala de los tapetes. Un poquito de reflejo ahí. A ver si le puedo enseñar sin que dé reflejo. Ahí. Los tapetes son muy bonitos. ¿Qué pone aquí? En los apartamentos del príncipe Carlos, 1795-1875. El segundo hijo mayor del rey Maximiliano I José. Se encontraban aquí en esta zona, ¿no? Y entonces lo que os digo, que tenéis que bajar las escaleras. Aquí en la porcelana. Esperad, que bajo las escaleras y me vuelvo a poner al final de las escaleras. Vale, pues eso, ahora ya he bajado todas las escaleras de madera que hacen un ruido que lo flipas. Entonces veis que aquí están las carrozas, entonces quedan estas dos salas. Que aquí tienen pues más cosas de caballos. Un caballo... Este es cosa rara. Es el caballo disecado del rey Luis II. Sabéis que hemos visto un cuadro antes de este caballo, cosa rara. ¿Por qué se llama cosa rara? Pues no lo sé. Es un trineo con una cabeza de un ciervo aquí. Y este es una carroza de las princesas Sofía y Mariana de Bayern. Sofía se refiere a Sofía de Baviera, la madre de Francisco José. Sabéis que eran gemelas. O sea, el rey Maximiliano I José tuvo dos pares de gemelas. Pues una de ellas eran Sofía y Mariana, que Mariana creo que fue reina de Sajonia. Entonces este carricoche era de ellas. Allí veis a Sisi. Es su pintura de compromiso, es lo que le regaló a Francisco José. Veis que está ella a caballo delante de su palacio de Possenhofen, am Starnbergsee, el lago de Starnberg, y detrás, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo sabréis, una de las ventanas tiene unas palomas, esa ventana es la suya, es la de su dormitorio. Entonces aquí lo veis, y este es el vagón la carroza del príncipe regente Luitpold. Entonces está esta sala, y ya está aquí que también tiene, pues eso, un par de cosas de caballos. Y bueno, pues este ha sido el museo. Estamos aquí donde las carrozas otra vez. Voy a ir saliendo. Lo que voy a intentar es enseñaros los jardines, la parte de atrás de los jardines que no os he enseñado. Creo que hay un par de salas también. La orangería o no sé, hay un par de salas. No sé si me va a dar tiempo. A ver, me gustaría enseñároslo con todo el tiempo del mundo, pero no sé si lo sabéis, mi tren sale dentro de 1 hora y tengo que salir pitando de aquí, no, en 1 hora y media, de aquí a la estación para coger mi tren para volver a Suiza. Entonces no creo que me dé tiempo a mostrar mucho de los jardines. La parte de delante la habéis visto, la de atrás ya veremos a ver qué me da tiempo, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poquito de los jardines, lo que me dé tiempo y ya acabo el vídeo, ¿vale? Venga, pues vamos para allá.